¿Falta alguien? Sí están todos. ¿Ya estamos todos los que somos y todos los que necesitamos estar? Creo que sí. Ah, Sí, muy bien, pues vamos a empezar. Veo que ya han tenido sus clases con el doctor Giovanni, ¿verdad? Ya lo conocieron y toda la cosa. sí, ya. Sí, ya. Bueno, ya vieron con la doctora Frida, ¿cómo se dice? Sí, ovulación y todas esas cosas. Sí. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy, ¿saben qué tema vamos a ver o no? Sí, Síndrome anticonceptivos y lo del síndrome de Sheehan. De de Sheehan. Sheehan. Ya. Ay, ¿quién tiene esta fotito, Valeria? ¿Te gusta el K-drama? ¿A mí? Pues es que Sí. tienes una foto de un coreano. Sí. Ok. Bueno, pues a ver, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar primero con Sheehan, ¿vale? Me voy a ir un poquito rápido, niños, porque tengo una cirugía en 1 hora y media. Entonces, en lo que llego, vamos a terminar como 8:20, ¿vale? Ok. Espero Está que no bien, les doctora. moleste terminar temprano, o si les molesta. No, está bien, doctora. Está bien. A ver, déjenme ver. ¿Ya están viendo mi pantalla o no la están viendo? Sí, lo estamos viendo. Ya Sí, lo estamos doctora. viendo. Sí. Ah, es que no sé yo por qué aquí. Ah, ya, listo. Pues vamos a empezar, niños. El síndrome de Sheehan, ¿alguien leyó que era el síndrome de Sheehan o no? Cari, ¿le pueden bajar un poquito la... Ahora sí. El síndrome de Sheehan, ¿alguien leyó que era el síndrome de Sheehan o no lo leyeron? Ni tantito. Sí, leí un Leí un poco. poquito. A ver, Ah, díganme es qué es el feo. síndrome. Está feo, la verdad. Ahora, ¿por qué está feo? Está triste. Pues sí, pero pues la verdad es que les va bastante bien a las pacientes. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí, o sea, con tratamiento. Entonces, ¿qué es importante saber o para poder entender para poder entender sobre síndrome de Sheehan? Tenemos que saber qué es la hipófisis, que es la adenohipófisis, la neurohipófisis y lo del tálamo, ¿correcto? Sí, Entonces, ay, espérenme, ya no abriendo esto. Entonces, el hipotálamo recibe e integra múltiples señales centrales y periféricas, y estos productos van a generar una neurosecreción. Esto va a regular la función tiroidea, las suprarrenales, las gónadas. Ya vieron todo lo que es hormonal, ¿no? Con la doctora Frida. Sí. Exactamente. Entonces, la hipófisis pues no solo se encarga de los ovarios, también regula la tiroides, también regula las suprarrenales, las gónadas, y esta va a ejercer también acción sobre la adenohipófisis. Y la adenohipófisis a su vez va a empezar a secretar algunas hormonas que son muy importantes para nosotras las mujeres. ¿Sale? Entonces, la adenohipófisis va a sufrir importantes cambios durante la gestación. Eso es bien importante. Se empieza a hacer más gorda. Y bueno, se produce un gran volumen en el óvulo anterior, hasta de 3 veces, con una altura resultante en promedio de 12 milímetros. Eso es bien importante que lo sepan. La glándula va a incrementar su peso de 30 a 40%. Imagínense qué tan importante es la secreción de hormona que se genera durante el embarazo. Y van a decir, ¿y qué tiene que ver el síndrome de Sheehan con el embarazo? Pues tiene que ver todo porque es la cascada de toda la cascada de hormonas que se genera y que se empieza a producir durante el embarazo para llevarlo a cabo. Entonces, ahí siguen viendo, ¿verdad, niños? ¿Ustedes qué creen que no sé cómo hacerla grande? Me abrieron esta aquí, en este sí se lugar. ve. Sí, pero sí se sigue viendo. Se ve bien, ¿no? Bueno, ¿qué es el síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es un infarto de la glándula hipofisiaria y este va a ser secundario al posparto. ¿Por qué en el posparto? Porque durante el posparto pues va a haber una salida de un bebé, va a haber un alumbramiento y pues queda el lecho placentario. Y nosotros como ginecólogos tenemos que pasar algunos medicamentos que nos van a ayudar
para poder hacer el útero que se contraiga y ya no sangre. Sin embargo, a veces hacen hipotonías, que es hipotonía que se pone guango el útero, y entonces no se contrae y entonces genera sangrado, y ese sangrado puede convertirse en una hemorragia. Para un parto, una hemorragia es más de 500 mililitros y para una cesárea es más de 1 litro, son 1000 mililitros. ¿Sale? Entonces, hay una hemorragia posparto y por ende, obviamente, solo en las mujeres porque es posparto. Y bueno, se va a producir entonces un panhipopituitarismo. O sea, pues si hay un sangrado, ya no le llega suficiente irrigación a esa glándula y por lo tanto va a haber niveles, la glándula se necrosa, ya no produce las hormonas que tiene que producir, o las produce en menor cantidad. Y entonces va a haber niveles bajos de la TSH, que es la hormona estimulante tiroides, la hormona adrenocorticoide, y que va a ir rumbo a las suprarrenales, y también las hormonas sexuales, que en este caso serían las que produce el ovario. ¿Qué hormonas produce el ovario? Que ya vieron. ¿Quién dijo yo? FSH. FSH se produce en el ovario. Ustedes ya No. vieron esa parte, no me van a decir que no. Yo, bueno, creo que lo que producen son los estrógenos. Exactamente. Los ¿Edo? ovarios producen estradiol. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quién produce Sí. FSH y LH? No la Hipófisis. producen los ovarios, la produce la hipófisis. Entonces, la FSH es la hormona folículo estimulante, que hace que se produzcan folículos en el ovario, y la LH es la luteinizante, que ayuda a generar el pico para que haya una ruptura. ¡Pum! ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esas no se producen en el ovario, esas se producen en la hipófisis. ¿Qué se produce en el ovario? Pues los estrógenos, los progestágenos, bueno, más que la progesterona, pues, y me falta una cosa, la testosterona, que se produce en menor cantidad, que son andrógenos que tenemos las mujeres y que en mucha cantidad o cuando hay alguna alteración, pues nos ponemos bigotonas como los hombres o que nos sale acné, porque esa hormona la producen en mucha cantidad los varones. Las mujeres la transformamos a estrógenos, ¿vale? Con el ciclo que ustedes ya vieron. Ahora, aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una hemorragia, sale bebé, sale placenta y no se contraen los vasos. Hay una hipotonía uterina, hay hemorragia y por lo tanto se corta el flujo hacia la hipófisis. Acuérdense que el tamaño de la hipófisis era grande, estaba pesando el 33% más de lo que pesa, más o menos es 1.3 gramos, y bueno, va a aumentar, ahí hay aumento de las lactotrofos. ¿Qué son los lactotrofos? ¿A qué les suena o qué creen que vaya a producir un lactotrofo? Leche, ¿La ¿no? leche materna? Leche, exactamente. Y entonces hay hemorragia mayor de 700, que yo les decía, una hemorragia obstétrica en un parto es mayor de 500. Y por lo tanto, se va toda la sangre, como hay una hemorragia, toda la sangre se va a los órganos blancos. ¿Y cuáles son los órganos blancos? Un órgano blanco que ustedes piensen. Pues el cerebro, el corazón y los riñones. Entonces, hay hemorragia, hay vasoconstricción en algunos lugares y solamente esa sangre tiene que llegar a los centros importantes, que es el cerebro, el corazón y los riñones. Después, si sigue la hemorragia, se acaba el flujo en los riñones y solo se queda en corazón y en cerebro, y eso ya sabemos que está pasando algo feo. Entonces, por eso ya llegamos a choque y esas cosas que ya van a saber en el futuro. En este caso, se deja de proveer oxígeno hacia la hipófisis y por lo tanto tiene isquemia. ¿Ya saben qué es isquemia? No. La Bueno, baja perfusión de sangre. baja perfusión de oxígeno a la glándula. ¿Y qué es necrosis? La muerte. de un La tejido. muerte de Exactamente. Entonces, primero hay una baja perfusión y la celulita se queda sin oxígeno y después, ¡pum!, se muere. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Sí.
Luego, entonces, ay, me regresé, creo. Sí, ahí está. ¿Cuáles son los síntomas que va a haber? Pues bueno, primero, agaláctea. La agaláctea es que no está lactando. ¿Están de acuerdo? Dos, Sí. no va a haber secreción de LH y FSH. Que entonces, ¿dónde se producía la LH y la FSH? En la hipófisis. En la hipófisis. Entonces, si no hay FSH, no va a haber folículos, porque es la hormona folículo estimulante, entonces no van a estimular folículos. Y si no hay folículos, pues no está rodeado, el óvulo no está preparado. Y si no está preparado, nunca va a ovular. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto no va a menstruar porque no va a haber estrógenos y entonces no va a haber transformación de los andrógenos a estrógenos y entonces, ¿qué va a pasar? Amenorrea. ¿Sale? Dos, la GH, que es la hormona de crecimiento, va a haber falta de anabolismo proteico o de metabolismo, va a haber déficit de la hormona de tiroides, la TSH que les decía, y por lo tanto vamos a tener una paciente con hipotiroidismo. Y ese hipotiroidismo en síntomas se traduce en ausencia de sudor, el metabolismo va a estar bajo, va a estar cansada, sensibilidad, va a tener mucho frío, va a haber estreñimiento, se va a edematizar, tiene edema bajo la piel, se llama mixedema. Luego, tampoco va a haber hormona adrenocorticotrópica. Y esa hormona corticotrópica va a ir hacia las suprarrenales. Y por lo tanto, ¿qué causa esto? Pérdida de peso, cambios en la personalidad, deterioros en el estado mental, va a tener tensión arterial baja, va a estar hipotensa, hipoglucemia, pérdida del vello axilar y púbico, astenia. ¿Saben qué es astenia? Astenia y adinamia. ¿Alguien? La astenia no era como la pérdida de fuerza. ¿No era o sí era? Sería debilidad, ¿no? Debilidad también, ¿no? Es igual a debilidad. Astenia y adinamia es debilidad, fatiga, cansancio, etcétera. ¿Sale? Y bueno, va a tener falta de secreción, o sea, su piel va a estar seca, va a estar reseca, diarrea, palidez y va a haber disminución en el líbido. Entonces la paciente dirá, caray, pues una paciente posparto que no lacta, hay que buscar primero la causa. Luego, ¿cuánto tiempo lleva sin sangrar, sin menstruar? Ah, no, pues no lacta, ya casi lleva un año. Pues entonces ya eso ya no es nada normal. ¿Están de acuerdo? Entonces, llega la paciente, la interrogan y dicen, ah, tuviste una hemorragia. Y entonces empiezan a investigar. Entonces, la hemorragia severa posparto, agaláctea, más hipogonadismo posparto precoz constituye el diagnóstico clave. ¿Qué es el hipogonadismo posparto? Pues amenorrea, agaláctea y hipotiroidismo y todos los síntomas que les dije. Pero los principales así, más característicos por los que las visitan es por amenorrea. ¿Qué es amenorrea de veras? Es la ausencia, La ausencia de la menstruación. Es la ausencia de menstruación. Entonces, amenorrea. ¿Sale? Entonces, vamos a tener deficiencia de la hormona de la hipófisis. Ahí dice hipófisis anterior porque hay una hipófisis posterior, ¿no? Pero la hipófisis posterior va a estar generando oxitocina y vasopresina, que no sé si también lo vieron ya en lo de las hormonas. Esas, pues no, digamos que no, la neurohipófisis no se afecta tanto como la hipófisis, porque aparte con tanta hormona que hay en el embarazo, pues la hipófisis era grandota, ¿no? Entonces, al quitarle el flujo, pues se altera mucho. Entonces, la hormona de crecimiento y pues también hay que hacerle una prolactina. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener todas las hormonas bajas. La hormona luteinizante, el FSH, la corticotropina, el cortisol, la tirotropina, van a estar bajas. Y bueno, ya con los años, luego hay pacientes que no menstruan, hay pacientes que no lactaron, pero pues como que no les importó en ese momento, dice, ay, no menstruó, qué padre. Entonces, pasan los años y empiezan con insuficiencia adrenal secundaria e hipotiroidismo. Y entonces cuando dicen esto como que sí ya no es normal, y es cuando acuden con nosotros. Entonces van a encontrar un perfil hormonal, que es el estándar de oro, van a encontrar todo bajo.
¿no? Estos valores normales realmente no ni se los aprendan. ¿Por qué? Porque los valores de la LH, FSH y todo van cambiando. Obviamente, sí hay valores de referencia y en esos valores de referencia, dices, es que no ha menstruado, no puedo saber en qué parte del ciclo está, porque los valores cambian de acuerdo a la fase del ciclo en la que está. Entonces, no ha menstruado, pero ves por ejemplo, los estrógenos tienen que estar entre 50 hasta 200 y están unos estrógenos de 10. Dices, pues eso no es normal, ¿no? Entonces, si encuentras una FSH de 3, pues no es normal, debe de estar arriba de 25, por ejemplo. Entonces, más bien estos son como valores límites normales, ¿sale? Que tienen que estar por debajo de esos valores. La TSH menos de 0.4, pero haz de cuenta que la TSH tiene que estar entre 0.4 a 4, eso es un valor normal, pero por debajo de, por ejemplo, 0.1, pues ya está en 0.1 va a estar en hipertiroidismo, que es otra cosa. Y arriba de 4, la TSH, 5, 6, 7, 8, es un hipotiroidismo, pero acuérdense que quien se está dañando es la hipófisis, entonces la hipófisis va a estar baja, pero tampoco va a tener hormona T4 y T3, o sea, en las que secretan en tiroides. Eso ya también lo tienen que aprender más adelante. Solo ahorita apréndanse que van a estar disminuidas todas estas hormonas. No les van a preguntar valores, solo les van a decir qué está disminuido y cuál es el estándar de oro. ¿Cuál es el estándar de oro? Amenorrea, agalactia y antecedente de una hemorragia posparto. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, Miguel. Galicia, Miguel, Evelyn. Sí, doctora, bueno, por la pérdida de todo eso, pues es... ¿O cómo era? A ver, otra vez. ¿Qué diagnóstico le das a una paciente que llega contigo que tiene amenorrea, agalactia y que tiene antecedente de una hemorragia posparto? Síndrome de Sheehan. Exactamente. Y entonces le van a hacer una tomografía computarizada. En la fase activa, pues no son tan útiles porque pues se ve todavía gorda la glándula, pero ya en la fase más avanzada se ve vacía la silla turca. Esa es la imagen característica en la resonancia. Si les dicen por imagen, ¿qué imagen es la que es la característica? La silla turca vacía, ¿sale? Porque después de meses, ya después de la necrosis, pues se hace chiquita y se necrosa y se reabsorbe, ¿vale? Ahí miren, se ve vacía, se ve negro, ¿sale? Y entonces, pues llega con todas las manifestaciones que les dije, le van a hacer un perfil hormonal, ese perfil hormonal va a tener deficiencia de todas las hormonas y entonces van a confirmar el diagnóstico. ¿Y qué se tiene que hacer? Una terapia de reemplazo. Entonces, si no tiene estrógenos y progestágenos, pues hay que hacer un esquema donde nosotros podamos ayudar a, estimular la producción de estrógenos y progestágenos, porque finalmente sí tiene ovarios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esa es una. 2, darle estrógenos conjugados hormonales fuera. O sea, hacerle un ciclo de estrógenos y de progestágenos para que ella lleve como una vida normal. ¿Sale? Levotiroxina. La levotiroxina es la hormona tiroidea, es T4. La levotiroxina le ayuda para que empiece a trabajar bien su metabolismo, que también ya lo vamos a ver en un futuro. Reemplazo de corticoides y prednisona. Obviamente, todo esto ya se lleva con especialistas, endocrino, gineco, es como un tratamiento multidisciplinario. Y, ¿qué les van a preguntar a ustedes? ¿Qué se necesita para el síndrome de Sheehan? Terapia de reemplazo, punto. No tienen que decir otra cosa, no les van a preguntar qué hormonas, cuáles, o sea, sí les pueden decir LH, FSH y eso, pero no les van a preguntar valores, no les van a preguntar de tratamiento, no es tan específico, ¿sale? Pues eso es el síndrome de Sheehan. ¿Dudas con eso, niños? No, creo que me quedo bien. No, Sí. doctora, todo claro. ¿Ya les puedo hacer un examen?
Maestra, yo sí tengo una duda. A ver, dime, Cris. Bueno, es que dijo algo de lo, como tipo insuficiencia renal, pero era otra palabra, insuficiencia. Adrenal, Ajá, corticoadrenal. ¿y qué es eso? Las Adrenal. suprarrenales liberan catecolaminas, que son hormonas de la adrenalina, epinefrina. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí o no? Sí. Pues la insuficiencia es que no se están liberando esas catecolaminas. Y esas sirven para modular la tensión arterial. De hecho, cuando nos ponemos ansiosos o estamos estresados, liberamos mucha adrenalina y luego se nos puede subir la presión, porque eso ocasiona que haya vasoespasmo, o sea, maneja y regula la tensión arterial. ¿Sale? Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿En serio que ya van a sacar 10 en ¿Podría, síndrome de Shigan? podría volver a repetir el perfil, por favor? ¿Este? El perfil de la paciente, el de amenorrea Ah, y... ¿cuáles son los 3 puntos claves o los estándares de oro? Es agalactia, amenorrea y antecedente de hemorragia posparto. O sea, si les ponen un caso clínico, así les van a poner paciente que no lacta, ya saben que es agalactia. Paciente que no ha menstruado desde que fue su último embarazo hace 6 meses, ya saben que es amenorrea, ¿sale? Y paciente que se reporta que durante el parto sangró unos 800 mililitros. Ya saben que tuvo una hemorragia posparto, porque a veces no les dicen, ay, tuvo una hemorragia posparto, sino les ponen cuánto sangró, porque es un caso clínico. ¿Sale? ¿Dudas con eso? Doctora, yo tengo una duda. A ver. El sangrado dijo que se tenía que ir de 500 para arriba ¿o cómo? En los partos consideramos hemorragia obstétrica arriba de 500 mililitros. Y perdóname, en los partos es arriba de 1000 mililitros, perdóname. Y en la cesárea es arriba de 500. No es cierto, es al revés, perdóname. Es 500 en el posparto, 500 posparto, parto vaginal y 1000 arriba de la cesárea, para las cesáreas. Entonces la de la hemorragia posparto para el síndrome de Sheehan es de más de 500. Más de 500. Ok, gracias. Cuando te hablen de más de 500 mililitros es porque tuvo una hemorragia. Para parto, porque te pueden decir durante su cesárea sangró 1200, pues tuvo hemorragia. Pero si te dicen sangró 800, pues no tuvo hemorragia. ¿Vale? Gracias. No creo que se metan tanto, pero bueno. ¿Dudas con chica, niños? Ya para pasar a anticonceptivos, que seguro a muchos les interesa. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. Espérenme, déjenme. ¿Dónde tengo mis anticonceptivos? Déjenme, le digo a la Fercita que me... Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Espérenme, denme un minuto. No, no. Quería que me ayudara a pasar a pasar la presentación, a poner la presentación de anticonceptivos. Nutrición, gracias. Ay, no puede ser. Bueno, espérame. No, Oigan, todavía. una preguntota. ¿Les ha faltado algún tema? ¿Vamos bien? No, todos los temas van bien. Yo creo que nada más algunos compañeros como que no le habían entendido, incluido yo, porque Es que no me da tiempo. hay al final, como 2 días que tenemos antes del DEPA, tenemos como 2 clases libres
que ya sea que sean libres o que, de hecho, tenemos una de repaso y tenemos 2 clases aparte libres para reposición de clases en algún momento que se atore algo. Entonces, podemos utilizarlas para eso también, Gracias. ¿vale? Ah, que se tarda esto. Oigan, ¿quién vive en Iztapalapa? Espero que nadie. Yo, Estuvo muy feo lo que pasó, ¿no? pues más o menos, explotó una pipa. Sí. ¿Y no fue cerca de tu domicilio? No, no mucho. Bueno, Ah, no está tan lejos, pero pues tampoco está cerca. ay, no, sí se ve que estuvo muy gacho. ¿A su hospital no le llegaron personas quemadas, maestra? No, porque yo no trabajo en medio público, yo trabajo en medio privado. Ah, ya. Entonces tengo una clínica privada de consulta externa y aquí es donde yo estoy siempre. Entonces veo pura ginecología, obstetricia y materno-fetal. Y voy a operar en los hospitales privados, pero ya tengo pacientes referidos. O sea, mis pacientes llegan, las operamos, las atendemos de parto y ya nos vamos y las voy al otro día a dar de alta y así. O sea, no me quedo en un turno, pues. Doctora, una pregunta es, ¿cuál era su especialidad que había hecho? O sea, aparte de ginecología, me acuerdo que había hecho, creo que una alta o una... Es una segunda especialidad. Se llama medicina materno-fetal. Ah, ok, gracias. Ay, creo que ya. A ver, déjenme ahora. Ay, es que les digo que yo no soy muy compatible con estas cosas llamadas computadoras. Aquí. Me dicen si ya ven mi pantalla. ¿Ya la ven? ¿Ya, verdad? Está, ya. Ya se ve. Ah, perfectísimo. Oigan, pero si no le van entendiendo algo, pues sí pregunten, porque ni modo que se vayan quedando con dudas. Y al final, cuando se empiezan a quedar con dudas, o sea, ya que ya es el departamental, ya tienen así una bola de dudas. Y sí está cañón, porque pues ya no, o sea, aprender muchas cosas en un día está muy cañón. Entonces, váyanla resolviendo diario, porque pues sí está difícil cuando llega el departamental. Por ejemplo, ¿a quién se le aclaró ahorita la duda de que la FSH y la LH no se produce en el ovario, se produce en la hipófisis? A mí. No, no, es que sí lo recuerdo. Ayer lo vimos, pero se me olvidó. Pues sí, pero es que se los digo porque era una misma duda que yo tenía cuando era estudiante. Y hay receptores, lo que sí hay son receptores de LH y FSH en los ovarios, pero son receptores. La hormona se produce arriba. Entonces, hormona se libera y va al receptor que está en el ovario. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que recordar, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que tienen que ir aclarando, si no se van haciendo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver de anticonceptivos? Tenemos que ver que hay factores asociados hacia la pareja. Cuando una paciente llega a tu consulta y te dice, ay, pues yo vengo por un método anticonceptivo, doctora, no sé qué, no sé qué. Entonces tienen que preguntar, ¿qué es lo que tienen que preguntar primero? ¿Cuál es la edad de la paciente? No es lo mismo darle un anticonceptivo a una adolescente que a una paciente casada. No es lo mismo que no haya tenido hijos y que ya haya tenido hijos. Entonces, ¿por qué la edad? Porque puede ser adolescente, paciente en edad fértil o paciente ya añosa. Entonces, son cosas totalmente distintas y las tienes que manejar de una manera distinta. Tienen que saber, aquí dice el olvido de un átomo, incremento de los intervalos. O sea, cómo se comporta ella al tomar algún medicamento. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales combinados tienen que estar o tienen que ser anticonceptivos que se le mediquen diario. Entonces, si ella no tiene como una disciplina, pues se le van a estar olvidando y van a estar pasando cosas.
Cómo ella, si no tiene gastritis, si tiene colitis, si tiene algún factor asociado. Ahí dice efectos digestivos, pero no solo eso, también si ella tiene alguna comorbilidad. No es lo mismo darle un anticonceptivo combinado o no, o solo una progestina o solo un método de barrera a una paciente que tiene lupus, que tiene diabetes, que tiene insuficiencia renal. Son cosas distintas, ¿vale? Tenemos que ver si ella quiere, en cuánto tiempo quiere tener un bebé, si lo quiere tener en un año, si lo quiere tener en 3 meses, si lo quiere tener en 6 meses, pues no le vas a colocar un implante que dura 3 años o un dispositivo que dura 5, ¿no? Si lo quiere tener en 6 años, pues entonces sí le colocas un dispositivo, no la vas a tener solamente con un preservativo. O sea, tienen que ir haciendo esas preguntas para saber cómo van a dirigirse o qué es lo mejor para esa paciente. El número de partos, o sea, cuántas gestas es la paciente, cuántos embarazos ha tenido, cómo han sido sus embarazos, si han sido abortos, si los ha inducido, si ha tenido abortos espontáneos, si ha tenido molas, cómo está la situación, si solamente es su pareja eventual o si ya es una pareja con la que se encuentre casada. Es lo mismo que les decía, no puedes darle un preservativo a una paciente que está casada, porque sabes que sus relaciones sexuales son más frecuentes que una paciente que tiene una relación cada 3, 4 meses, ¿no? Y bueno, también, ¿cuándo va a suspender ese anticonceptivo? Esos son los factores que tienes que, ¿cómo saber? Entonces, más o menos, aquí están los porcentajes de efectividad en un año, cómo se plantean, ¿no? Desde los métodos naturales hasta los métodos con hormonales y los métodos ya de barrera y los que se utilizan como los implantes, los dispositivos. Ahora, siempre para saber, o sea, la clase que ayer tuvieron de hormonas fue una clase así súper, súper importante, porque de ahí parte todo. O sea, si ustedes saben esa fisiología, van a poder saber toda la fisiopatología de una enfermedad y también van a poder saber la fisiología de un anticonceptivo, cómo va a servir. Entonces, vamos a tener que las hormonas se van a incrementar. Aquí les voy a hacer, es como una resumen de lo que ayer vieron. Vamos a tener que secretar en el hipotálamo la secreción de gonadotropas. Las hormonas gonadotropas, estas van a ir a estimular a la hipófisis anterior. ¿Sale? El GnRH son la hormona estimulante de gonadotrofinas. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a decirle a la hipófisis, oye, pero fíjense dónde se está secretando, en el hipotálamo. O sea, desde el cerebro hay un impulso para decirle a la hipófisis, oye, secreta LH y FSH. Ahí se producen las hormonas FSH y la LH en la hipófisis, ¿vale? ¿Y qué hace la hipófisis y la LH? Van al ovario, se secretan, y van al ovario y van a hacer que haya desarrollo folicular. La FSH hace que empiecen a producirse folículos que están rodeando a un óvulo. Y cuando estos folículos, ¿qué hacen? Que van a tener un receptor que va a ayudar a transformar los andrógenos en un estrógeno. ¿Cuál es el estrógeno? Pues el estradiol. Y entonces, ¿qué ocasiona que esos folículos crecen? Al crecer los folículos, crece la secreción de estrógenos y esa secreción de estrógenos, cuando ya es muy alta, alguien le dice, cálmate, ya no te produzcas. O sea, ya no van a secretar inhibina que transforman los estrógenos y entonces hace una retroalimentación negativa. ¿Qué significa? Ya hay muchos estrógenos, mucha inhibina y le dicen, ya para la producción de FSH, ¿no? Y entonces se frena. Y entonces viene el descenso de los estrógenos, pero aumenta la LH. Y entonces la LH ocasiona, ¡pum!, que se rompa el folículo y entonces que se ovule, ¿no? El pico de LH ocasiona que se ovule y entonces empieza la secreción de
progesterona. Entonces, la LH es como la mitad. Marca en dónde termina la secreción de estrógenos y dónde está iniciando el de progesterona. Y entonces, ya sabemos que se convierte en el cuerpo lúteo, que produce la progesterona, y por lo tanto, la progesterona estimula el crecimiento de la secreción endometrial, el mantenimiento de las glándulas accesorias y órganos, y hace que pues cambie, se modifique la configuración del endometrio, que a su vez el estrógeno ya lo había estado preparando. ¿Qué hace? Los estrógenos van a ayudar a efectos en el sistema nervioso, la estimulación de hueso y crecimiento, y van a establecer y mantener los caracteres sexuales secundarios, o sea, que tengamos pellito púbico femenino, que los labios se conserven bien, que la vagina esté acolchonadita, que tenga secreción, que no esté, ¿cómo se dice? Que no esté reseca, que tenga más bien esa consistencia acuosa. Entonces, cuando viene la menopausia, pues como ya no hay estrógenos, pues todo eso va a repercutir. Entonces, las pacientes van a tener bochornos, las pacientes van a tener insomnio porque afecta el sistema nervioso, van a tener osteoporosis porque ya no va a haber estimulación en el hueso ni en el músculo, van a tener atrofia en los genitales. Entonces, un montón de cosas que pues se van a ver en menopausia, ¿no? ¿Qué tienen que saber ustedes? Que en el ovario se secretan estrógenos y en la primera mitad, en la segunda mitad se secretan los progestágenos. Así es el ciclo. Yo no lo digo, lo dicen nuestras hormonas. Entonces, primero secretamos estrógenos para que podamos ayudar a crecer el endometrio. Una vez que creció el endometrio, secreto progestágenos ya que se ovuló, ¿y qué hago? Configuro el endometrio de una manera en la que se pueda anidar alguien. En este caso, un óvulo fecundado, ¿vale? ¿Dudas con esto? O sea, No, todo bien. cada ciclo está preparando para un embarazo. Que no se lleve a cabo es diferente, pero todos los ciclos, todos los óvulos que salen están como preparando a cuerpo de cada mujer cada mes para llevar a cabo un embarazo. ¿Vale? Pero pues no nos embarazamos o porque nos cuidamos, no tenemos relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener esteroides sexuales, que es el estradiol. Tienen que saber tres cosas. Los estrógenos van a ser tres estrógenos, anótenlo. El estradiol, que se secreta en el ovario. El estriol, que se secreta en la placenta, por lo tanto no lo tenemos siempre. Y la estrona se secreta en la grasa. Entonces, principalmente en la circunferencia abdominal. Entonces, cuando una paciente tiene el abdomen muy amplio, regularmente son pacientes que tienen poliquistosis ovárica, porque no hay un estímulo de ovulación. ¿Por qué? Porque los estrógenos siempre están a tope, siempre están arriba y nunca hay como la disminución para que la LH pues libere el óvulo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué siempre una paciente que llega con poliquistosis ovárica o ovario poliquístico, que les encanta el término, le decimos que tiene que bajar de peso? ¿Por qué? Porque tenemos que bajar los niveles de estrógenos. La estrona es un estrógeno que al estar el estradiol secretándose en el ovario, aunque el estradiol se detenga, de todos modos los adipocitos siguen secretando estrona. Entonces los ovarios, los estrógenos están altísimos. ¿Sale? Entonces esa es la explicación. ¿Qué otra cosa? La progesterona, que se va a secretar en la segunda mitad. La testosterona, que se secreta más en la gónada masculina, pero que nosotras como mujeres también la secretamos y que se va a ir a transformar en un estrógeno por medio de la inhibina. Y entonces va a ocasionar que nosotros no tengamos las características que tienen los niños, ¿vale? Y bueno, vamos a tener múltiples receptores de todas estas hormonas en algunos órganos. Bueno, los estrógenos, pues ya les dije, se van a producir en el ovario, principalmente el estradiol, porque la estrona se produce en la grasa. Y bueno, se producen principalmente de las células de la teca, se produce la androstenediona y la testosterona. Y en las células de la granulosa se van a producir los estrógenos. ¿Sale? Por medio de la inhibina se transforman con una P450. Ya lo vieron ayer, seguramente. Y bueno, también la 17-beta estradiol se va a estar secretando
en el testículo una porción chiquitita, cerebro, piel y tejido adiposo, que era lo que yo les decía, pero principalmente la de tejido adiposo se llama estrona, ¿sale? Ah, es aromatasa PZ400 no sé qué. Entonces, listo, esos son los estrógenos. Vamos a tener receptores de estrógenos, receptores alfa con afinidad al útero, al ovario, y estos van a estar estimulando la ovogénesis, y vamos a tener receptores beta que tienen afinidad por el cerebro, y esto va a ayudar a las retroalimentaciones hipofisiarias, ¿sale? Y también, pues, nos ayuda a generar los caracteres secundarios, la homeostasis del hueso. Ah, y también, ojo, cuando llegamos a la menopausia, tenemos más susceptibilidad a tener hipertensión, a tener problemas cardíacos, diabetes. O sea, los estrógenos nos protegen, pero también en exceso pueden llegar a causar alguna situación. La progesterona, pues, es producida por gónadas, las glándulas suprarrenales, cerebro, placenta también. Acuérdense que el embarazo es un estado progestacional. O sea, hay más progesterona porque ayuda a relajar el útero. Y bueno, va a ser estimulada por la producción de LH porque pues hace el pico, rompe el folículo y entonces se queda solamente el folículo como cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo genera esa progesterona. Va a preparar al útero para la implantación, que era lo que yo les decía, y se va a metabolizar en el sistema digestivo cuando esto se consume oralmente. En todos los anticonceptivos, ¿puede ser que un anticonceptivo no tenga estrógenos? Sí, pero ¿puede ser que un anticonceptivo no tenga progestágenos y que solo sea el estrógeno? No. Siempre tenemos que tener los estrógenos. Acuérdense que los estrógenos nos causan mucho bien a las mujeres, pero también nos pueden causar mucho daño solas y si los usamos por mucho tiempo. O sea, siempre tienen que ir como tranquilizados por las progestinas, la progesterona. ¿Sale? ¿Qué es una progestina? Una forma sintética de la progesterona. Vamos a hablar mucho de progestinas, entonces, ¿qué es eso? ¿No? Entonces tienen que saberlo. Entonces, vamos a tener receptores en el útero de progesterona para la implantación, nos va a ayudar para la sustentabilidad del embarazo, del crecimiento uterino, para vamos a tener receptores en el ovario una vez que se lleva a cabo la expulsión del ovocito, para la mama, el cerebro, el endotelio vascular y los osteoblastos. También ahí influye un poquito en el hueso. Los andrógenos pues se van a estar produciendo en la teca del ovario. Regularmente solo el 2% es libre, el resto está unida a la albúmina, y la androstenediona es la prohormona débil de la testosterona, y esta pues también nos va a ayudar a estarse transformando para que se esté generando estrógenos, estradiol en este caso. También vamos a tener receptores de andrógeno, principalmente en los hombres es mucho mayor, y va a estar secretándose, va a tener receptores la próstata, las vesículas seminales, la piel, las glándulas sebáceas, cerebro. Por eso los hombres tienden a tener más acné, nosotras también, pero ellos también. Ellos tienen mucho vello en todos lados, porque ayuda al crecimiento de los capilares, la testosterona. Entonces, el vello es regularmente masculino, digo, a veces andamos medio bigotonas las mujeres, ¿verdad? Pero no tanto como los hombres, ¿no? Que les sale hasta barba y toda la cosa. Bueno, entonces vamos a tener clasificación de anticonceptivos. Vamos a tener anticonceptivos hormonales orales, vamos a tener hormonales, vamos a tener de barrera, naturales y quirúrgicos, ¿sale? Entonces, espérenme. Entonces, los hormonales pueden ser hormonales orales, hormonales de depósito, que son inyecciones. Vamos a tener dispositivos con hormonales, principalmente de una progestina, el implante subdérmico, que también tiene una progestina, y el anillo cervical. Vamos a tener anticonceptivos de barrera, que es el preservativo, los dispositivos de plata, de cobre, esponjas o tampones, el diafragma vaginal,
capucho cervical, espermicidas, cremas, espumas, óvulos vaginales y laminillas. Los quirúrgicos finales, pues ya saben que es cortar las trompitas. La fimbria la cortamos con esa técnica, la cortamos, la ligamos y la quemamos. La vasectomía, que es igual bloquear el conducto seminífero, y el endosectivo. Y vamos a tener los hormonales naturales, que van a ser, pues como siempre la paciente dice, que le dices, ¿con qué te estás cuidando? Y ella te dice, él me cuida. Entonces, el más conocido es el coitus interruptus, donde el hombre pues no eyacula dentro de la paciente. La lactancia, pero aguas con la lactancia, porque se confían y no funciona del todo. El moco cervical, que si es más grueso o si es más acuoso, etcétera, que ahorita lo vamos a ver. Y el intervalo, la temperatura. Cuando vas a ovular, la temperatura aumenta, pero eso de estarse bien, eso de estar midiendo la temperatura y esas cosas, pues está un poquito raro, difícil. Entonces, pues este es el mapita que la doctora Frida les enseñó. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen Sí. dudas de este mapita? A ver, díganme sus dudas. ¿Dudas? Conste, si no tienen dudas, yo se los voy a poner en el examen. Miren, ¿qué era lo que les decía yo que liberaba el óvulo? Un pico La de LH. leche. ¿Sale? Entonces causa la liberación del óvulo, por lo tanto hay ovulación, queda como el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo genera progesterona, y lo que hace que este endometrio crecido empiece a especializarse, entra glucógeno, se espiralizan los vasos, se edematiza, jala agua, y entonces si no hay prepara el endometrio para un embarazo. Si no hay embarazo, al estar espiralizadas mucho los vasos, se rompen y entonces empieza el sangrado. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los hormonales? Vamos a tener las progestinas, simulan el incremento de la progesterona en el embarazo, inhiben la ovulación por supresión de LH y FSH, o sea, suprimen que ya no se esté secretando LH y FSH. Y el endometrio el endometrio es desfavorable para la implantación. El moco cervical está espeso, y bueno, va a ser lo hostil para los espermatozoides. Entonces, hagan de cuenta, aquí empieza a espiralizarse bonito, se especializa y todo, pero como no hay embarazo después, se espiraliza mucho, y entonces hay necrosis. Entonces, este endometrio cerquita de la menstruación ya no es apto para poder implantar un huevo. ¿Sale? Y luego, el estrógeno pues ayuda otra vez al crecimiento y mantenimiento endometrial, y otra vez o sea, como que simula ciclos, pero sin permitir que haya una liberación de LH y de FSH, como que las inhibe, y por lo tanto pues no se ovula, y si no se ovula pues el endometrio no va a ser, el endometrio sigue no favorable, tampoco va a haber cómo embarazar, ¿sale? O cómo pegarse un embrioncito que tampoco pues no se ovuló, pues no va a haber. Entonces, vamos a tener el componente estrogénico que es de estradiol, vamos a tenerlo en etinilestradiol y en valerato de estradiol y mestranol. La dosis de estrógeno es la característica más importante, es lo que lo va a llevar a diferentes tipos de estrógeno. Entonces, vamos a tener como progestágenos distintas generaciones. Ustedes quédense con que es una progestina, ¿sale? Entonces, tenemos dentro de las primeras generaciones, de los más utilizados, el levonorgestrel, que es de segunda generación, la ciproterona, que es de cuarta generación, la drosperidona, que es de cuarta generación, pero estas de aquí son antiandrogénicos. Entonces, los antiandrogénicos me ayudan para algunas pacientes que llegan a tener ovario poliquístico, y ese ovario poliquístico está haciendo que tengan hirsutismo. ¿Qué es hirsutismo? Que tengan mucho vello en lugares que no deberían,
y que tengan acné. Entonces, los antiandrogénicos me ayudan a disminuir el andrógeno y por lo tanto mejorar esa situación en las pacientes. Pero aquí quédense con que hay de diferentes tipos. 2, los anticonceptivos orales van a contener menos de 50 microgramos de etinilestradiol. La primera generación de anticonceptivos contiene 50 y vamos a tener también algunas segundas generaciones que ya contienen 20, 30 y 35. También las terceras generaciones, pero ya aquí van a ser combinados. Entonces entra estradiol, que es etinilestradiol, con una progestina, levonorgestrel, o con ciproterona, o con androstenediona. O sea, digo, drosperidona. O sea, vamos a ver como una combinación. Por eso son anticonceptivos orales combinados. Regularmente pueden ser combinados. O puede haber algunos anticonceptivos que solamente sean una hormona, pero no es estrógeno. Estrógenos solos no. Tiene que ser una hormona como la progestina. La más famosa es la medroxiprogesterona. Quédense solo con eso. Esto sí está un poco más difícil, no tienen que aprenderlo, solo acuérdense que hay anticonceptivos orales combinados y no combinados. Y los no combinados solo tienen progestina. Ya. Entonces, tenemos que saber qué es lo que te puede pasar, cuáles son los efectos que le pueden causar a la paciente y cuáles son los beneficios. Vamos a tener mayor protección, vamos a tener disminución en los manchados intermenstruales, o sea, cuando tenemos sangrados uterinos anormales también los utilizamos para poder armar ciclos y que el cuerpo empiece a responder de una manera adecuada. Disminuye la dismenorrea. ¿Saben qué es la dismenorrea? ¿Alguien sabe la que es dismenorrea? Es dolor en la menstruación, ¿no? Exactamente. Disminuye cefalea, edema, etcétera. Entonces, aquí hay varias marcas, eso no me voy a quedar a decirles mucho, nada más tienen que saberse eso que les dije. Les llaman monofásico, bifásico, trifásico, es dependiendo de la dosis que va a tener y en qué días va a usarse, pero eso ya también es muy avanzado para ustedes. ¿Sale? Casi todos son monofásicos, la verdad los trifásicos son un poco difíciles de utilizar y pues vienen de colores las pastillas. Mira. Regularmente los que más usamos son los de 21-7 o 24-4, que significa que va a traer 27 activos que traen la hormona, las hormonas, y 7 que no traen nada. Es un placebo. Y entonces, cuando tienes el placebo es cuando van a tener su periodo menstrual porque el endometrio se empieza a descamar. ¿Sale? Los 21 días seguidos traen la hormona, entonces está regulando los ciclos como le dé, o sea, va cambiando la dosis dependiendo del ciclo, por eso trae números del 1 al 21. Entonces, el 1 trae más estrógeno, el 2 trae más estrógeno y así. O sea, como que empieza a regular de una manera distinta para que cuando llegue, está simulando la formación de un ciclo completo, ¿sale? Y los 7 días que quedan restantes son placebos, son pastillitas de dulce, pero las ponen para que a la paciente pues no se le olvide. Puede ser que utilices esa o puede ser que utilices la de tiene que suspender 7 días, pero hay pacientes que se les olvida, entonces por eso trae las pastillas blancas, que son las pastillas de dulce. Aquí, acá. Los que tienen solo progestágeno, hay algunos que son inyectables, como el Depo-Provera, y que ese se aplica cada 3 meses. La ciclofémina es una combinada, trae tanto hormonal oral como, trae estrógeno como progestágeno y se aplica cada mes. Trae medroxiprogesterona y cipronato de estradiol. O sea, trae un estradiol con acetato de medroxiprogesterona. Y pues más progesterona, Patector igual, que es un anticonceptivo combinado, se pone cada mes. Los parches se ponen el primer día igual de la menstruación y también te los tienes que retirar una semana. Lo mismo, traen una progestina con un estrógeno. El Implanón,
El implanon es el implante, el que se coloca en el brazo y es subdérmico y solamente tiene una progestina. ¿Vale? El Mirena libera el levonorgestrel y el Jaives y son dispositivos que van en el útero y que liberan la cantidad de levonorgestrel. Regularmente hacen que el endometrio sea delgadito, que no crezca, inhiben la ovulación y eso hace que pues, no haya un embarazo, pero también los usamos muchísimo para sangrados uterinos anormales. El anillo vaginal se coloca dentro y ahí está liberando constantemente la hormona, igual. Esto ya también es un poquito más avanzado para ustedes. También, aquí te está hablando de todos los requisitos que nos da una clasificación de la OMS, en la cual te dice, si la paciente tiene trombosis venosa profunda, entonces hay que clasificarla como una categoría 2 y no le puedes dar estrógenos, porque predispone a que los estrógenos predisponen a hacer hipercoagulabilidad, lo que hace que hagan trombos. Entonces, si le das a una paciente que ya tuvo trombosis venosa profunda un estrógeno que hace trombos, pues se le va a dar más riesgo de tener otra trombosis. Entonces, es lo que yo les decía. En esta tabla dice, es una paciente que está posparto. No le puedes dar estrógenos porque está lactando y va a inhibir la lactancia. Entonces, tienes que decidir si vas a usar hormonas, qué hormona o qué anticonceptivo es el mejor para esa paciente. ¿Sale? Y nada más. ¿Dudas con eso, niños? ¿Qué es lo más importante? Yo creo que me quedaría con la diapositiva para ustedes, ¿ahí todavía ven mi pantalla? Sí, la veo. Yo me quedaría con esta diapositiva, que es la parte fisiológica, que es lo que hacen los estrógenos. Me quedaría con esta. ¿Sale? La clasificación, los hormonales, los anticonceptivos hormonales, los de barrera, los naturales y los quirúrgicos. ¿Sale? Y esa y también esta de aquí. ¿Dudas, preguntas? Esta también. ¿Dudas, preguntas, quejas? No, de hecho me pareció muy interesante. Yo no sabía nada de esto, pero está interesante, ¿no? Y educativo. Pues ahora que ya seguramente se ponen su bata y en su casa los ven con bata y toda la cosa, seguramente ya les preguntan, oye, fíjate que tuve, ¿qué es la hormona del día siguiente? ¿La han leído? ¿La han tomado? ¿La han medicado? He escuchado de ella. Yo les voy a dar clase creo que el 23 y 24. De hecho, el 23 los voy a ver. Espérenme. Entonces, me van a buscar qué es la hormona, qué es me van a buscar qué es la hormona del día siguiente. Y entonces, ¿por qué no la damos frecuentemente? Y ese día al azar voy a pasar a alguien para ver, para que me diga. El 17, dentro de 8 días los veo y yo los voy a ver el 23. Ese día me van a decir qué es la hormona del día siguiente. ¿Les parece? ¿De qué está compuesta? ¿Cuáles son las hormonas del día siguiente que existen? Y ¿y por qué no la tenemos que usar frecuentemente? ¿Y qué pasa si la utilizan frecuentemente? ¿Va? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Y anotan algunas preguntas. Y ese día que nos veamos, resolvemos antes de iniciar la clase de ese día. ¿Va? Sí. Sí, Bueno. doctora, está bien. Bueno, Sí, doctora. pues entonces, si no tienen otra duda, los dejo ser libres para que vayan a cenar. Y pues yo me voy porque ya ven que tengo que sacar un chamaco. Sí, doctora, muchas Está gracias. bien, doctora. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues cuídense Adiós. mucho. Gracias. Hasta Estén luego. muy Hasta bien. luego, Cuídense. doctora. Adiós, doctora, cuídese, suerte. Suerte con su cirugía. Muchas gracias.